Hola, pues vamos a iniciar ahora con una sesión muy retadora, la sesión 10, que sería el cierre de nuestro segmento sobre teoría sistémica, teoría de sistemas y organizaciones. Y lo vamos a hacer con un reto muy grande, que es explicar muy rápidamente en una sola sesión la compleja teoría y aportación de Niklas Luhmann, que como el nombre lo indica, ¿no? Es llevar al extremo en serio la teoría de sistemas y ver a partir de ahí las ventajas y también las desventajas de la consideración histórica sobre las criaturas sociales, no solamente los actores, sino las organizaciones y las sociedades. Y Luhmann va a integrar estos elementos muy bien. Alumno de Parsons en Harvard, Luhmann planteó que lo que iba a realizar era dar una vuelta copernicana a la teoría sistémica parsoniana, no en el sentido de ser una teoría universal. Luhmann va a tener la misma pretensión, una teoría universal y general de los sistemas, sino lo que va a realizar es corregir para él el error de Parsons de haber construido una teoría sistémica estructural funcionalista y construir una verdadera teoría sistémica que sería una teoría funcional estructuralista. Muy diferente, va a ser muy interesante. Este sí es es una resbaladilla muy intensa, muy abstracta, pues no hay otra más que entrarle directamente al reto. Pues comencemos entonces con la compleja e interesante teoría de Luhmann. ¿Saben qué? Un instantito, no, esto sí requiere ponerse en carácter, porque esto sí está, va a estar muy fuerte. Bueno, ¿por qué una teoría de sistemas en serio en Luhmann? Bueno, porque justamente una de las tareas más importantes que Luhmann realiza, desde mi punto de vista, es desontologizar a la teoría de sistemas. En otras palabras, resolver esa categoría extraña que es la función. Resolver qué significa esto del contexto, ¿no? De alguna manera alguien puede decir, bueno, es que la función pues puede ser Dios, ¿no? Debe haber alguna fuerza inmanente externa que define la función. Y esto genera una cantidad de problemas que Luhmann identifica muy bien, sin resolver el dilema de que la función es algo externo a la lógica sistémica, es algo exógeno a la lógica sistémica, pues toda la demás acaba teniendo algunos incluso sentidos bastante casi religiosos y metafísicos, ¿no? Y Luhmann, con la operación que va a realizar, va en serio a desontologizar a la teoría de sistemas. La clave es justamente construir la teoría de sistemas desde abajo, ¿no? En algún momento, ¿cierto? Hubo un proceso de separación de elementos, ¿no? Eso que discutíamos en la primera sesión de teoría de sistemas o en la segunda, ¿no? Como en algún punto la teoría del Big Bang nos dice, por ejemplo, que todo estaba en un solo punto y entonces algo sucede y esto estalla, se produce el Big Bang. Y lo que aparece con el Big Bang es obviamente el tiempo, ¿no? Y elementos separados que van a requerir o en algún momento tendrán interacción, relación. Entonces, digamos, no necesitamos función hasta ahora, ¿no? Simplemente elementos se ven expelidos y en ese proceso comienza un proceso de interacción. ¿Qué es el proceso de interacción? El proceso de interacción, dice Luhmann, fundamentalmente es un proceso de selección, es un proceso selectivo. En otras palabras, algunos elementos se relacionan con algunos elementos, pero no con otros elementos. Básicamente, la interacción, la interrelación de elementos es un proceso de selección. Es un proceso de selección que tiene dos elementos, un proceso de selección que tiene una lógica dual. Evidentemente, el primer elemento del proceso de selección es lo que está dentro, lo que se relaciona. Pero lo segundo es fundamental, lo que no se relaciona. Todos estos no se relacionan. Lo que no se relaciona acaba siendo fundamental, porque el proceso de selección es dual en el sentido de mantener la selección
en otras palabras, de lo que sí está dentro, y la selección, evidentemente, y evitar y sistemáticamente que lo que está fuera entre a la propia, a la propia interacción. Justamente su concepto de complejidad es un concepto interesante que se deriva de la teoría de sistemas más general, ¿no? Un elemento complejo es tan grande porque no todos los elementos pueden estar en relación con todos los demás. Parece ser antiintuitivo, pero justamente cuando todo estaba en relación con todo era una cosa impensable, inentendible, ¿no? La complejidad es cuando justamente no todos los elementos pueden entrar en relación con todos. Y entonces se produce este proceso selectivo, este proceso de fronteras que establece la dualidad, lo que está dentro y lo que no está dentro, lo que está afuera. Entonces ya tenemos una primera idea intuitiva del contexto. No es algo externo, no es algo que nace, que está predeterminado, que un ser, cualquiera sea, una lógica ontológica, un ser, tuviera que haber establecido ex ante. No tiene que existir ese elemento ex ante, porque el contexto nace del proceso de selección propio de la dinámica de la interacción. Ahora, entonces, proceso de selección que hace a un sistema es establecer estas fronteras y mantener estas fronteras. El problema es que los elementos que están fuera constantemente están, dice Luhmann, gatillando, ¿no? Es decir, influyendo, afectando, picándole las costillas, porque evidentemente esto es una dinámica en el tiempo y los elementos pueden estar en interrelación, interacción de cualquier forma. No hay una manera de predecir ni de establecer ex ante qué elementos pueden intentar entrar en relación, afectar o destruir la relación o la selectividad establecida en un primer sistema. Entonces, ahí ya tenemos una explicación también endógena de la dinámica del cambio sistémico y de la necesidad de la estabilidad. El cambio deviene constantemente por el gatillamiento de afectaciones que deviene de los otros elementos que no están en relación con el sistema, y la estabilidad es el intento del sistema de mantener cohesionadas sus fronteras, ¿no? Para establecer y mantener estable la selectividad que le permitió ser en principio un sistema como tal, ¿no? Como este gatillamiento es constante, inevitable e impredecible, otra vez el contexto no es impredecible por función, por una lógica de función, el contexto es impredecible por la propia dinámica de la interacción, entonces no queda de otra más que un proceso constante de diferenciación. En otras palabras, ¿no? Este proceso de interacción, que es un proceso selectivo que entra, qué sale, qué es lo que no puede entrar o qué es lo que no puede salir respecto de otros elementos o de otros sistemas, es algo que constantemente está siendo afectado y cambiando en el tiempo, ¿no? Ya por aquí la variable, pero fundamental de cambio y de proceso en el tiempo. Eso implica que los sistemas, por la propia afectación y gatillamiento constante que deviene de los otros elementos del contexto, no les queda otro más que diferenciarse, encontrar maneras de mantener vivas esas fronteras. Esa diferenciación puede implicar la entrada de nuevos elementos, puede implicar la salida de otros elementos, puede implicar el cambio de la interacción entre los elementos dentro del sistema, pero se requiere por el proceso constante de reacción del gatillamiento de afectaciones. Entonces, pregunta clave: ¿qué es la función? Y Luhmann hace una respuesta genial. Creo que no se puede clasificar de otra manera, ¿no? La función es la contingencia. El tiempo, el gatillamiento constante, producen y se viven en efectos en el tiempo, en momentos específicos, en transacciones en el tiempo. Todas las transacciones son contingentes. En otras palabras, están determinadas por la dinámica y el tiempo, por la dinámica de las interacciones y los cambios constantes en el tiempo. Entonces, no hay una prefunción, no es que un ser, un elemento, un ente tuvo que construir la función. La función existe y se llama contingencia. Y lo único que los propios sistemas pueden estar viviendo es la contingencia.
nacen por consistencia, se construyen por consistencia, nacen por contingencia, se construyen por contingencia, se modifican por contingencia y desaparecen y mueren, como en cualquier teoría sistémica, por la contingencia. Interesantísimo. Le da una vuelta a la teoría de sistemas, la lleva al extremo. Entonces, ahora sí, un sistema tiene una lógica funcional, no es una lógica ex ante, ad hoc, preestablecida, misteriosa. Tiene que atrapar la contingencia. Sobrevivir como sistema es estar viviendo en la contingencia, es estar sobreviviendo a la contingencia, que en efecto es impredecible, que en efecto es incontrolable, pero que no es totalmente, ¿no? Aleatoria, no es random, no es algo que tiene referencias, regularidades que se establecen por, obviamente, el propio intento y esfuerzo del sistema de mantener su selección a través de un proceso paradójico de constante diferenciación. Ser sistema es atrapar la contingencia. Evidentemente, teoría de sistemas nunca la puedes atrapar completamente, ¿no? Tarde o temprano la entropía te va a llegar y la contingencia te va a atrapar a ti. Pero la vida es eso, la vida es intentar atrapar la contingencia totalmente, porque el día que te atrapa la contingencia, bye bye. El día en que entonces no logras atrapar la contingencia, que un sistema no logra atrapar la consistencia, adiós mi calor. Pero bueno, pues esa es la vida, ¿no? Perdón, el tiempo, fundamental. El proceso de selección, que es al mismo tiempo que está dentro, pero fundamental, que queda afuera, es la dualidad crítica. El tiempo y los elementos en el tiempo más bien están constantemente gatillando, afectando, influyendo, picándole las costillas, afectando el proceso de selección, tanto de lo que está dentro como de lo que está afuera. Y entonces los sistemas lo único que pueden vivir son eventos puntuados en el tiempo. Contingencia implica la imposibilidad de predicción, pero no implica la imposibilidad del control. ¿Cómo se puede establecer ese control? ¿Cómo puedo en una lógica fundamental de contingencia, de eventos, cómo se puede sobrevivir? Pues no se puede sobrevivir sino interactuando, transaccionando constantemente, y el sistema entonces reacciona y reconstruye sus fronteras, reconstruye las reglas, se diferencia, ¿no? Se hace más compleja internamente, por ejemplo, ¿no? Y entonces este elemento comienza a adquirir nuevas lógicas a su interior, ¿no? Comienza a adquirir nuevas lógicas a su interior que lo diferencian también de los otros elementos y le permiten mejor responder al gatillamiento que deviene contingentemente de los elementos hacia el interior, digo, desde el exterior. Luhmann aquí hace entonces una ecuación sorprendente, digamos, para algunos, y que todavía es bastante discutida por muchos. ¿De dónde viene la lógica de diferenciación? La teoría del sistema también, esto es como un misterioso, ¿no? La teoría general, ¿de dónde viene la diferenciación? Pues viene de estar reaccionando como veleta de lo que quiere el contexto, pero aquí ya no hay contexto ontológico, es un contexto de contingencia. Tú no puedes responder con contingencia a la contingencia. Es como muy lógico. Tú no puedes responder con contingencia a la contingencia, tú tienes que responder con orden, tú tienes que responder con respuestas estructuradas a la contingencia para atraparla. Atraparla significa acotarla, significa artificialmente controlarla, y la única manera en que la puedes controlar no es afuera, la única manera en que la puedes controlar es adentro del sistema. Y entonces las fuerzas de diferenciación son, sí, claro, el equilibrio, la estabilidad, los nuestros, como lo vimos en la teoría general, pero construidas por una lógica, primero, autorreferente. Esto significa que los elementos se construyen desde lo que el propio sistema ha logrado crear exitosamente para atrapar a la contingencia. Lo que funciona en algún momento para atrapar artificialmente la contingencia es la información fundamental a través de las cuales se utiliza para seguir autorreferenciándose, ¿no? Es desde dentro del sistema que se obtiene
control o atrapamiento, ¿no? Proceso de atrapar a la contingencia. Esto se le llama también acoplamiento estructural, es decir, se construyen elementos sistémicos que dan respuestas a las contingencias con el fin de que las respuestas a las contingencias, con el fin de que el gatillamiento que deviene del contexto sea relativamente acotado o controlado. Un ejemplo, mejor vale la pena en estos momentos, ¿no? Y voy a utilizar uno que conocemos bien, las instituciones educativas como la que nos encontramos en estos momentos, ¿no? Ustedes, seres humanos, alumnos, y yo, profesor, somos elementos de ese sistema, elementos que vivimos la contingencia del sistema. Nosotros mismos somos contingencia, ¿no? Ustedes vienen de regiones del país, de educación, de valores, de familias distintos, de vivencias diferentes. Y entonces, ¿cómo puede una escuela, una universidad como el CIDE, atrapar esa contingencia? Bueno, la atrapa a través de mecanismos autorreferentes, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, por ejemplo, el curso, ¿no? Ustedes van a aprender a ser maestros en administración pública por un curso. Uno de esos cursos es teoría de la organización. ¿Y cómo se construye el curso de teoría de la organización? Autorreferentemente, qué es lo que se estudia en términos organizacionales, qué es lo útil, en dónde aparece aquí la discusión. Oigan, pero aquí vienen biólogos y vienen médicos y, bueno, todos van a tener que aprender el curso de teoría de la organización con el programa y con las reglas establecidas. Una lógica autorreferente. Mañana se nos dice que entonces teoría de la organización no sirve y hay que hacer otra teoría del comportamiento organizacional, mejor un curso de eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a recuperar el curso de teoría de la organización y los otros cursos. Vamos a crear un curso para que ustedes se metan en cursos. Fíjense, autorreferencia que se acopla estructuralmente. Es decir, en otras palabras, la respuesta a la contingencia es un estudiante recibe un pedazo de puerco, es decir, un título, ¿no? En donde allá afuera lo tomarán en cuenta para decir, esta persona tiene los conocimientos para ser un maestro en administración pública. Hay una estructuración, un acoplamiento estructural con el contexto y con la contingencia. El contexto mismo, los otros subsistemas también se acoplan, ¿no? Y han aceptado el título y el pedazo de puerco como un símbolo de que esa persona que trae ese pedazo de puerco tiene un conocimiento profesional adecuado. No solamente hay autorreferencia, dice Luhmann, sino también autopoiesis, es decir, las lógicas no solamente se repiten desde dentro o se construyen desde dentro de la organización, sino los propios elementos comienzan a circularmente ser autopoiéticos. Autopoiéticos significa que van desde dentro del propio elemento, dentro del propio sistema. Este concepto lo trajo Luhmann de la biología, de dos biólogos chilenos, que por cierto uno de ellos no está tan de acuerdo en la utilización de la autopoiesis a nivel de los sistemas sociales, pero Luhmann lo recupera de esta manera. Autorreferencia y autopoiesis íntimamente relacionadas. Los sistemas atrapan la contingencia llevando la contingencia al interior, a la lógica interior del sistema, a diferencia de esa teoría general de sistemas que tendía a plantearse una organización o un sistema social veleta que solamente puede sobrevivir intentando comprender qué es el contexto, qué es la función. El contexto y la función se atrapan mejor hacia el dentro del propio sistema. Por eso este concepto muy extraño de Luhmann que le llama clausura operativa. No significa que los sistemas se clausuren, eso es imposible, pero lo que significa es que operativamente hablando lo intentan, ¿no? Y entonces digamos que alguien, siguiendo con el ejemplo de educación, llega y dice que los títulos no son indispensables, que el pedazo de puerco no significa absolutamente nada, pero es un pedazo de puerco. Entonces, ¿por qué alguien va a tener el valor de un profesional por un pedazo de puerco? La clausura operativa significa preguntarse ¿y qué otra opción tienes? ¿Cómo vas a demostrar allá afuera? ¿No? Un día tú eres contingencia aquí, cuando te emplean o te van a emplear en un trabajo allá afuera, pues también eres contingencia. ¿Realmente sabes lo que dices? ¿Realmente tienes las experiencias y los conocimientos para adaptarte al trabajo que te vamos a contratar? Eres para la organización que te va a contratar, pues eres una incertidumbre, ¿no? Es algo incierto, es algo incierto, y entonces nuevamente el pedazo de puerco ayuda en el proceso, el título ayuda en el proceso para hacer que la cláusula operativa que han logrado las instituciones educativas de
decir que ellas definen desde adentro qué significa aprender y luego lanzan hacia afuera, hacia el contexto, gente con un título que es validado allá afuera o no, forma parte de esa clausura operativa. La clausura operativa, la autopoiesis, la autorreferencia implica un constante, permanente proceso de diferenciación. La diferenciación nuevamente no es una estrategia abstracta de la teoría de sistemas, es una necesidad, un mecanismo sustantivo de la propia teoría de sistemas, y la diferenciación puede llevar a niveles de hiperdiferenciación muy altos, porque entonces, digamos, ¿no? Si el sistema busca cerrarse o clausurarse operativamente, los subsistemas también, los subsistemas también. Esa hiperdiferenciación implica que un incremento, paradójicamente, de la contingencia. Interesante, ¿no? Y dinámica permanente que Luhmann explica, o creo que, ¿no?, podemos decir, deriva desde abajo. Ninguna de los conceptos de teoría general de sistemas que de repente aparecían como mágicos, en Luhmann, creo yo, está claro, son derivados de una manera ordenada desde la propia lógica de elementos, interrelaciones, selectividad y contingencia. ¡Wow!, ¿no? Vamos entendiendo por qué Luhmann es teoría de sistemas al extremo. Bajemos entonces estas ideas a los sistemas sociales. Luhmann, dijimos, fue alumno de Parsons, y entonces él recupera varias ideas de ahí, ¿no? Los seres humanos somos sistemas biológicos, somos sistemas psicológicos, ¿no? y de personalidad. Eso es fundamental, y cada uno de esos sistemas tiene su propia lógica sistémica, ¿no? Y buscan clausuras operativamente, diferenciar su autorreferencia y forman parte de lo que somos. No lo podemos negar. Ahora, la cuestión, claro, evidentemente ya el cansancio lo hemos puesto en este curso, estos seres humanos se relacionan con otros seres humanos y se genera una dinámica de interdependencia. Ahora, la bronca es más o menos evidente que cada uno de nosotros somos un ente biológico particular. El sistema biológico ha hecho que, ¿no?, las personas seamos autocontenidos biológicamente y tengamos fronteras, ¿no?, claras de qué somos nosotros y qué no somos nosotros, y de qué puede entrar el contexto. Y ahora en esta crisis pandémica, pues ya nos queda claro que el sistema gatilla todo el tiempo, ¿no? Y tenemos un sistema biológico que tiene un enorme reto de reaccionar ante este virus que no existía antes. Okay. El sistema de personalidad lo mismo, el sistema psicológico, pues en este caso, ¿no?, en Luhmann lo mismo. Es un sistema. ¿Qué hace al sistema social? Y aquí se viene una sorpresa que para muchos ha sido criticable, pero creo que tiene bastante sentido también desde el punto de vista, ¿no? Ego, alter, interacción, Parsons, ¿no? No voy a repetir Parsons en este punto. Pero son entes biológicos y entes psicológicos autocontenidos. Mi cabeza y mi cuerpo está aquí, mi cabeza y mi mente, perdón, están acá, ¿no? Y ustedes no pueden ver lo que pasa ahí dentro. Yo no puedo ver lo que pasa ahí dentro de su cabeza. A veces ni yo mismo, pues, evidentemente, sé lo que pasa dentro de mi cabeza. Porque está tan diferenciado, digamos, ¿no?, que yo no sé cómo el cerebro controla que mi corazón lata, ¿no?, sistemáticamente, sin que yo tenga que estar pensando que lata o que lata, digamos, ¿no? Y tampoco tengo que estar pensando cómo digerir una manzana, ¿no? Eso lo hace un proceso así hiperdiferenciado de mi sistema nervioso, ¿no? Bueno, dice Luhmann, estos dos seres autocontenidos, biológicos y psicológicos, cuando entran en interacción, entran en una nueva dinámica, justamente, que es la social. ¿Y de qué se trata esa lógica social? La comunicación. Para que alter, ¿no?, el alter parsoniano sepa lo que le estoy diciendo, tiene que entenderlo. Y yo tengo que hacer, de cierta manera, algo para que me entienda. Viceversa, cuando alter reacciona, yo tengo que entender lo que está reaccionando, ¿no? Reacciona, levanta la mano, ¿no? Y yo creo que lo que está haciendo es tratando de pegarme, ¿no? Y me echo a correr, ¿no? Otros levantan la mano y dicen, ok, ese es el símbolo de amistad, ¿no? Entonces también levanto la mano y ya todos quedamos a gusto, ¿no? Alter y ego se tienen que comunicar, ya dijimos, ¿no? Parsons, y tienen que entender, y tienen que ver la reacción de otro, y son evaluativos, pero Luhmann está diciendo aquí, sí, pero todo eso es comunicación. Y lo que se estabiliza es la comunicación, y lo que se hace norma es la comunicación, y lo que se internaliza es la comunicación. Entonces, los sistemas sociales son sistemas de comunicación, son sistemas comunicativos. Están fuera, a ver si logro
están fuera del ente biológico y están fuera del ente psicológico, que son el ser humano de carne y hueso. ¿Qué significa esto? Parece medio obvio, pero lleva a un elemento fundamental. Los sistemas sociales en Luhmann son sistemas de comunicación en los cuales los seres humanos son su contexto. En la chat. Piénselo 5 segundos, digamos. Los sistemas sociales son la forma en que nos comunicamos. Ya lo dije hace rato, ¿no? Un título universitario es un pedazo de puerco o de cabra que tiene unos sellos y unas firmas. Es eso. ¿El pedazo de puerco vale porque es un pedazo de puerco? ¿O vale por lo que comunica? Y entonces ustedes llevan su título a su empleo, ¿no? Y ellos reciben ese título. ¿Y qué es lo que reciben? Una comunicación. Comunicación. ¿Dónde estudió en el CIDE? No, pues son súper fregones, no hay duda. ¿Qué estudió una maestría en educación pública? No, pues la mejor, ¿no? En fin, comunica cosas. Y esa comunicación es aceptada o no por el alter. La comunicación es la manera en que los seres humanos atrapamos la contingencia socialmente hablando. Nada más que la paradoja fundamental es que si nosotros somos contexto del sistema social, nosotros somos contingencia también del sistema social. Y eso ya lo hemos platicado en el ejemplo del bloque, de un bloque anterior, ¿no? Ustedes vienen de historias, personas, de familias, regiones distintas. Ustedes son un problema, gatillan una contingencia a todo sistema social. Una escuela es un sistema social, una empresa es un sistema social, toda organización es un sistema social, y dentro de todas las complejidades, la más importante es que su contexto está conformado y por lo tanto su contingencia está conformada por los propios seres humanos. Significa que los seres humanos no estamos en el sistema social. Esta es toda una discusión de que si los Luhmann se imaginó una cosa, los sistemas sociales no están compuestos de seres humanos. Es que nada más es un asunto del lenguaje técnico. Sin seres humanos no hay sistema social. Somos del sistema social. Pero, ¿qué somos del sistema social? Su contingencia. Y por ello es que los sistemas sociales existen. Ahora usen esta idea y comiencen a imaginarse qué significa autorreferencia, autopoiesis y clausura operativa del sistema social respecto de los otros sistemas, el biológico y psicológico, que le implican los seres humanos. Y entonces sí, técnicamente hablando, en la chapa. A diferencia de Parsons, Luhmann sí se mete en organizaciones y se mete fuertemente en teoría de las organizaciones con sendos documentos. Como enorme erudito, ustedes pueden encontrar textos de Luhmann sobre el amor, sobre la moral, sobre organizaciones, sobre política, sobre economía. Y en todas, lo que es impresionante, digamos, es que ustedes tienen la teoría, esta teoría, y la van aplicando a cada uno de los temas que acabo de decir, y todo acaba checando, que es un acto medio mágico y es para mí todo un hobby leer a Luhmann para ver cómo le hace para que esta teoría explique todo bajo los mismos parámetros y los mismos elementos, ¿no?, teóricos. Las herramientas son las mismas, solamente entre comillas, las va eruditamente aplicando. Bueno, en el caso de las organizaciones, es un tipo, ¿no? Evidentemente es el sistema social, tiene, pues evidentemente, interacciones entre personas, entre amigos, los tenemos en la calle, tenemos interacciones sociales ya más establecidas, ¿no? Más institucionalizadas, de intercambio, de relación, y tenemos las muy estructuradas como las organizaciones. Las organizaciones son uno de los 3 tipos de sistema social, y Luhmann le dedica una buena cantidad y una reflexión bien interesante, que aquí pues evidentemente tocaremos los elementos básicos. Las organizaciones entonces son un sistema social, por lo tanto un sistema comunicativo. Su labor es, ¿no?, los seres humanos son su contexto. Su labor es ser uno de los sistemas sociales más potentes, estables, poderosos, que se han construido gracias a su estrategia fundamental o su lógica fundamental de atrapar la contingencia. La forma fundamental de atrapar la contingencia es a través de atar decisiones.
Las acciones son mucho más contingentes, ¿cierto? O sea, saber qué exactamente vas a producir con una acción es una lógica muy contingente, pero las decisiones son una manera fundamental a través de las cuales las organizaciones han logrado atrapar la contingencia. Las decisiones son menos contingentes porque vamos, aun cuando una decisión lleva una acción que falla, no hay problema, entre comillas, porque siempre puedes corregir. Y entonces decir, ok, entonces ya aprendimos y ahora la decisión nueva será más adaptada a los efectos, ¿no? Y se podrá ir aprendiendo porque la clave está en la lógica de la decisión. Luego, al atar las decisiones se atrapa a la contingencia de los seres humanos y en general, porque entonces cada proceso está atado a otro proceso, cada proceso se adapta a otro proceso y las decisiones se convierten en un entramado que atrapa a la contingencia de una manera muy potente. Siguiendo con nuestro ejemplo de las universidades o de las escuelas, cada elemento va formando parte del otro, ¿no? Y eso va reduciendo las contingencias. Hay que hacer el examen de admisión, el examen de admisión tiene estas características, tiene estos tiempos, luego sigue el primer semestre, tiene estas materias, luego sigue el segundo, tiene estas materias, luego sigue la tesina, y la tesina se hace con ese proceso, y hay un seminario, y hay discusión, todas esas decisiones se van atando, ¿no? Y ustedes como seres humanos que entran muy duchos porque son la contingencia, inmediatamente se ven enclaustrados en una trama sistémica, organizacional, que lo que les dice es, ustedes casi pueden hacer eso, ¿no? Ese ejercicio, ustedes pueden decir, ser maestro en administración y políticas públicas implica todo este proceso de decisiones atadas. En la medida que ustedes cumplan con esas decisiones atadas, también controlarán la contingencia de si obtienen o no el título al final de cuentas, ¿no? Dice Luhmann, las decisiones atadas cotematizan la selectividad, ¿no? Recuerden que la lógica sistémica siempre tiene que ver con la selectividad y entonces las decisiones atadas, ¿no? Van atando, ¿no? No solamente decisiones, sino van atando diferentes lógicas de selección. ¿Qué es lo que hace pasar un curso? ¿Qué o no? ¿Qué es lo que implica ser un maestro de administración de políticas públicas o no? ¿Qué es lo que implica hacerlo con altos estándares o no? ¿No? Todos los elementos van siendo atados de tal manera que la contingencia se ve, pues eso, atada. Ustedes díganme si no, ahora no se sienten atados como contingencia a este sistema, al cumplimiento de estas decisiones atadas. No solamente son reglas o son normas genéricas, sino lo que ustedes ya cuando van abajo, a nivel de la acción, a nivel del acto contingente de la situación, lo que ustedes tienen que ir enfrentando decisión tras decisión tras decisión que se va atando y cada uno de ellos ya ustedes lo toman de manera hasta natural, porque se necesitan todas esas decisiones atadas y no otras para lograr el título de Administración y Políticas Públicas. Pregúntenselo sinceramente, ¿no? Recuerden que selectividad es lo que queda dentro, pero sobre todo lo que queda afuera. ¿Cuántas opciones afuera existen para definir lo que hace a un maestro en Administración y Políticas Públicas que no son consideradas? ¿Por qué? Porque las decisiones cotematizan lo que significa ser un maestro en Administración y Políticas Públicas. La contingencia implica una dualidad constante, ¿no? O muchas dualidades, ¿no? Contingencia, recuerden, del sentido de la acción de los seres humanos, la contingencia de los resultados, la contingencia de los impactos en el contexto, y entonces todos esos elementos no pueden ser reducidos ni controlados. Las organizaciones logran hacer algo fundamental, cotematizan, digamos, como ya dijimos, al adaptar decisiones, cotematizan la contingencia y traducen la incertidumbre que la contingencia establece per se, la traducen en riesgo, en algo que es calculable. El riesgo se puede calcular. Otra vez, es un atrapamiento de la contingencia, no significa que el riesgo desaparezca. Pero este camino, por ejemplo, que el CIDE sigue para que ustedes tengan una maestría en Administración de Políticas Públicas, esta cotematización y este atrapamiento de la contingencia a través de decisiones, puede ser calculable como un riesgo. Ustedes pueden venir de educaciones, licenciaturas, regiones, valores distintos, y eso puede y seguramente afectará en la realidad contingente situacional lo que acabe sucediendo con el CIDE como escuela y ustedes como estudiantes y luego profesionistas en esta disciplina. Pero eso entonces se puede calcular. Y se acaba diciendo, bueno, si pasan el propedéutico y
y sobreviven a adaptarse a la cotematización de decisiones como nosotros lo hacemos en el CIDE, las probabilidades de que pueden terminar la maestría son muy altas, ¿no? Y entonces eso implica que se puede calcular, claro, en el camino puede ser que no suceda así, pero como ya está atrapado internamente por la organización, se hará una reflexión autorreferente, se diga, porque una persona que no pasó en alguno de los semestres, pero se había pasado el propedéutico, ¿por qué no pasó? Y entonces se puede ajustar nuevas decisiones que se aten y que se sumen al proceso. Entonces la incertidumbre se convierte en algo bastante más identificable y las organizaciones han hecho esto genialmente, convirtiéndolas en un riesgo que se puede calcular. Ya para cerrar, digamos, esta sesión tan complicada, pero tan interesante de la teoría sistémica de Luhmann, no podemos terminar sin una reflexión de la organización entonces como sistema social. Y entonces una organización, como todo sistema social, pues acaba viviendo en el tiempo y acaba viviendo en la situación. Intenta atrapar la contingencia, pero nunca la atrapa perfectamente. Y esto implica un proceso constante de complejización paradójico. ¿Por qué paradójico? Porque intentando controlar o atar más bien a la contingencia, te diferencias al diferenciarte, complejizas y al complejizarte, aumentas la misma incertidumbre como tal, ¿no? Y entonces el Luhmann dice que dos fuerzas de gatillamiento aparecen organizacionalmente, ¿no? Lo que él llama democratización y que la democratización, digamos, implica un proceso de diferenciación a partir de la mayor entrada y afectación que deviene de diferentes personas, ¿no? Un proceso de alta diferenciación implica que más personas están involucradas en el logro de un objetivo, y el otro es el de racionalización, que es una fuerza que trata de establecer de manera más clara cómo, qué y cómo las decisiones se atan, qué y cómo las decisiones se atan de manera correcta y adecuada, y de ahí toda esta dinámica desde la teoría de la organización, este sector de la lógica organizacional que ha buscado sistemáticamente preguntarse cómo se mejoran los procesos organizacionales, ¿no? Digamos, siguiendo con el ejemplo que hemos utilizado en esta sesión del CIDE como institución educativa, bueno, pues entonces resulta que en un sistema bajamente diferenciado, ustedes lo único que necesitarían sería casi sentarse aquí, escuchar y discutir y platicar con un profesor, y el profesor les da el conocimiento, y ese conocimiento, después de ciertas decisiones atadas, les dan el título. Pero resulta que entonces los profesores no tienen ni las capacidades, ni las expertices, ni el tiempo para identificar si los papeles que ustedes traen son válidos. Pues entonces se necesita un departamento de escolar que revise esos papeles y que de manera diferenciada los profesores, sin que tengan que intervenir, sepan que le están dando clases a gente que tiene los papeles validados. Pero luego resulta también que pues, para comprar pizarrones y para tener remines y para tener computadoras que puedan ayudarnos a dar la clase, pues se necesita de recursos. Entonces hay que conseguir recursos, y los profesores pues tampoco, ¿no? Mejor se diferencian, ¿no? Y separan esa función a otras áreas y a otras personas que no saben nada necesariamente de educación y tienen por qué saberlo, porque lo que tienen que saber es cómo administrar el dinero para que existan los materiales, ¿no? Y entonces más personas, democratizaciones se refiere, ¿no? Más personas están involucradas en los procesos de las decisiones atadas que hacen que ustedes puedan tomar clases. Eso incrementa la complejidad, ¿no? Porque entonces gente que tiene que ver con la educación y gente que no tiene que ver con la educación, que están especializados en diferentes cuestiones, tienen que coordinarse y tienen que atar las decisiones, y ustedes pues de repente se tendrán, ¿no? Cuando ya quieran su título van a tener que ir a demostrar que no le deben dinero a la biblioteca, y ustedes pueden decir que tiene que ver, ¿no? Porque no me dan mi título si yo no... Si yo, como que es un proceso burocrático. Bueno, pues imagínense desde el punto de vista organizacional, la decisión de entregar el título está atada a que ustedes no tengan adeudos, y ustedes lo siguen más adelante. El CIDE es una institución pública y la biblioteca, si tiene adeudos, va a tener que responder ante una contraloría por perder recursos de la nación, ¿ya? Ok, entonces las decisiones se atan dentro de la organización y luego ustedes pueden ver cómo se atan, ¿no? A nivel sistémico, social, más amplio, entre organizaciones, por ejemplo, ¿no? Racionalización de las decisiones tiene que ver con el mismo
elemento, entonces, digamos, clausura operativa, ¿no? Cada vez es más difícil entender qué significa el obtener recursos para una institución, ¿no? Y entonces esto implica que hay que generar un proceso cada vez más racional y específico datado de las decisiones financieras para que tenga sentido dentro del entramado de una organización que tiene como principal output desde el lenguaje sistémico a egresados profesionales capacitados, ¿no? El proceso entonces de complejización, diferenciación de las organizaciones tiene explicaciones desde el propio punto inicial de análisis que tiene que ver con que son maquinarias de atar decisiones a través de ello. Los seres humanos, ¿no? Que esa ha sido una de nuestras peleas en todo el marco de la teoría sistémica, que ya con Parsons comenzamos a ver que tienen un papel fundamental y que Luhmann, como alumno de Parsons, lo recupera. Ahora, sin duda que acá tenemos una teoría que tiene ventajas, ¿no? Una teoría que tiene ventajas de intentar ser universal y genérico. La caja de herramientas es la misma, es única, eso es muy sexy, ¿no? Ustedes tienen una caja de herramientas y esa caja de herramientas pone a cada sujeto en su lugar. Claro, es una teoría, sobre todo con Luhmann y con Parsons, donde la incertidumbre, ¿no? Y la contingencia en Luhmann acaban siendo fundamentales. ¿Cómo logran que esa contingencia acabe atrapada en una lógica sistémica ordenada con el mismo instrumental? Pues sí, es un acto casi de magia de la potencia de la teoría de los sistemas. Esta es una teoría bastante más instrumental, evidentemente, ¿no? Se permite ser instrumental y algunos pueden cuestionarse si no estamos hablando de una teoría que al final de cuentas siempre pone al ser humano en una labor secundaria o en una labor ya tan estructurada que no existe ni libertad, ¿no? de los seres humanos. Libre arbitrio pareciera ser algo que no es tan importante. En esta teoría, sí, libre arbitrio, ya lo hemos visto en la teoría de la organización, es sinónimo de desorden, ¿no? Libre arbitrio es discrecionalidad, libre arbitrio es sentido aumentado, libre arbitrio, ¿no? Es esta capacidad de rebelarse y de cambiar las cosas, lo hemos visto desde Weber, y libre arbitrio implica una lógica de poder particular. El concepto de poder de Luhmann es muy interesante, no tenemos chance de meternos acá, pero no significa que no se haya metido, simplemente que el poder está metido como Parsons lo hizo. Luhmann también mete el poder en una lógica del intento del control, ¿no? Y de la restricción y del control artificial, digamos, del acotamiento de la complejidad. ¿Qué pasa cuando el poder deviene de la propia acción estratégica de los actores, como ya vimos con Crozier? Bueno, pues eso abre una teoría de la organización distinta. Teoría de sistemas tiene la ventaja de darnos instrumentos universales claros y precisos. Tiene la desventaja probablemente de que tenemos que comprar su teoría completa para que tenga sentido, ¿no? A veces la compramos nada más metafóricamente, pero bueno, comprarla metafóricamente ya implica al menos enfrentarse al riesgo de no estar utilizando correctamente la teoría. Las próximas clases, ¿no? Y grupos de secciones de este curso, evidentemente nos vamos a mover a teorías donde el libre arbitrio, las personas, el poder, la movilidad de los actores se toma, digamos, como la variable fundamental y no, digamos, como parte de un gran entramado donde el contexto es todo en realidad, ¿no? El contexto ya sea el abstracto ontológico de la teoría general de sistemas o el contexto no ontológico, pero muy potente de la contingencia como la ha construido Luhmann, ¿no? Entonces, en las próximas sesiones ya nos iremos a teorías que abren la caja de Pandora del ser humano, sus valores, sus motivaciones y el juego estratégico que pueden realizar y que acaban construyendo una visión organizacional muy distinta. Bueno, aquí terminamos entonces esta sección de la teoría sistémica de las organizaciones y iniciaremos la sección 3 en las próximas. Cuídense mucho. Bye bye.